Bueno, continuamos con la lectura del DSM-5. Vamos a entrar al capítulo de las discapacidades intelectuales. Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. La discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual es un trastorno caracterizado que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Se deben cumplir los tres criterios siguientes. A. Deficiencia en las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. B. Deficiencia del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente de múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del desarrollo. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del desarrollo. Leve, moderado, grave o profundo. Especificar la gravedad actual. Puede ser leve, moderado, grave y profundo. Especificadores. Los diversos niveles de gravedad se definen como el funcionamiento adaptativo y no según las puntuaciones del coeficiente intelectual, porque es el funcionamiento adaptativo el que determina el nivel de apoyo requerido. Además, las medidas de coeficiente intelectual son menos válidas para las puntuaciones más bajas del rango del coeficiente intelectual. Bueno, vamos ahora de acuerdo a la gravedad. Escala de gravedad de la discapacidad intelectual. Trastorno del desarrollo intelectual. Leve. Dominio conceptual, dominio social y dominio práctico. Dominio conceptual. En los niños de edad escolar puede no haber diferencia conceptual manifiesta. En los niños de edad escolar y en los adultos existen dificultades en el aprendizaje de las aptitudes académicas relativas a la lectura, la escritura, la aritmética o el tiempo o el dinero, y se necesita ayuda en uno o más campos para cumplir las expectativas relacionadas con la edad. En los adultos existe alteración del pensamiento abstracto, de la función ejecutiva, es decir, la planificación y la definición de estrategia, la determinación de prioridades y la flexibilidad cognitiva y de memoria a corto plazo, así como del uso funcional de las aptitudes académicas, por ejemplo, leer, manejar dinero. Existe un enfoque algo concreto de los problemas y las soluciones en comparación con los grupos de la misma edad. Eso es el dominio conceptual en los casos de gravedad leve. En el dominio social, en comparación con los grupos de edad del desarrollo similar, el individuo es inmaduro en cuanto a las relaciones sociales. Por ejemplo, puede haber dificultad para percibir de forma precisa las señales sociales de sus iguales, la comunicación, la conversación, el lenguaje son más concretos e inmaduros de lo esperado por la edad. Puede haber dificultades de regulación de la emoción y del comportamiento de forma apropiada para la edad. Estas dificultades son percibidas por sus iguales en las situaciones sociales. Existe una comprensión limitada de riesgo
En las situaciones sociales, el juicio social es inmaduro para la edad y el individuo corre el riesgo de ser manipulado por otros. Ingenuidad. Existe una comprensión limitada del riesgo en las situaciones sociales, el juicio social es inmaduro para la edad y el individuo corre el riesgo de ser manipulado por los otros. Ingenuidad. Dominio práctico. El individuo puede funcionar de forma apropiada para la edad en el cuidado personal. Los individuos necesitan cierta ayuda con las tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con sus iguales. En la vida adulta, la ayuda implica normalmente la compra, el transporte, la organización doméstica, el cuidado de los hijos, la preparación de alimentos y la gestión bancaria del dinero. Las habilidades recreativas son similares a los de los grupos de la misma edad, aunque necesitan ayuda con respecto al juicio relacionado con el bienestar y la organización del ocio. En la vida adulta, con frecuencia se observa competitividad en los trabajos que no destacan en habilidades conceptuales. Los individuos generalmente necesitan ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud y sobre temas legales para aprender a realizar de manera competente una ocupación que requiere habilidad. Se necesita normalmente ayuda para criar una familia. Entonces, repito, el dominio práctico. El individuo puede funcionar de forma apropiada para la edad en el cuidado personal. Los individuos necesitan cierta ayuda en las tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con sus iguales. En la vida adulta, la ayuda implica normalmente la compra, el transporte, la organización doméstica, el cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos y la gestión bancaria del dinero. Las habilidades recreativas son similares a las de los grupos de la misma edad, aunque necesita ayuda respecto al juicio relacionado con el bienestar y la organización del ocio. En la vida adulta, con frecuencia se observa competitividad en los trabajos que no destacan en habilidades conceptuales. Los individuos generalmente necesitan ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud y sobre temas legales y para aprender a realizar de manera competente una ocupación que requiere habilidad. Se necesita normalmente ayuda para criar una familia. Vamos a la escala de gravedad moderado. Dominio conceptual. Durante todo el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están notablemente retrasadas en comparación con sus iguales. En los preescolares, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente. En los niños de edad escolar, el progreso de la lectura, la escritura, la matemática, la comprensión del tiempo y el dinero se produce lentamente a lo largo de los niños escolares y está notablemente reducido en comparación con sus iguales. En los adultos, el desarrollo de las aptitudes académicas está típicamente en un nivel elemental y se necesita ayuda para todas las habilidades académicas, en el trabajo y en la vida personal. Se necesita ayuda continua a diario para completar las tareas conceptuales de la vida cotidiana y otras personas podrían tener que encargarse de la totalidad de las responsabilidades del individuo. Dominio social. El individuo presenta notables diferencias respecto a sus iguales en cuanto al comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo. El lenguaje hallado es típicamente el principal instrumento de la comunicación social, pero es mucho menos complejo que en sus iguales. La capacidad de relación está vinculada de forma evidente a la familia y a los amigos, y el individuo puede tener amistades satisfactorias a lo largo de la vida, y en ocasiones relaciones sentimentales en la vida adulta. Sin embargo, estos individuos podrían no percibir o interpretar con precisión las señales sociales. El juicio social y la capacidad para tomar decisiones son limitados, y los cuidadores han de ayudar al individuo a las decisiones de la vida. La amistad, que normalmente se desarrolla con los compañeros, con frecuencia está afectada por limitaciones de la comunicación o sociales. Para tener éxito en el trabajo es necesaria una ayuda social comunicativa importante. Dominio práctico. El individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales como comer, vestirse, de las funciones excretora y la higiene como un adulto, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo en estos campos. O sea, el individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales como comer,
y vestirse, y de las funciones excretoras y la higiene como un adulto, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y tiempo para el individuo sea autónomo en estos campos: comer, vestirse y necesidades personales. Funciones excretoras. Higiene. De manera similar podría participar en todas las tareas domésticas de la vida adulta, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y se requiere ayuda continua para lograr un nivel de funcionamiento adulto. Podrá asumir encargos independientes en los trabajos y que requieran habilidades conceptuales de comunicación limitada, pero se necesitará una ayuda considerable de sus compañeros y supervisores y de otras personas para administrar las expectativas sociales, las complejidades laborales y las responsabilidades complementarias como la programación, el transporte, los beneficios sanitarios y la gestión del dinero. Podrá asumir encargos independientes en los trabajos que requieran habilidades conceptuales y de comunicación limitada, pero se necesitará una ayuda considerable de sus compañeros y supervisores y de otras personas para administrar las expectativas sociales, las complejidades laborales y las responsabilidades complementarias como la programación, el transporte, los beneficios sanitarios y la gestión del dinero. Se pueden desarrollar diversas habilidades recreativas. Estas personas necesitan normalmente ayuda adicional y oportunidades de aprendizaje durante un periodo de tiempo largo. Una minoría importante presenta un comportamiento inadaptado que causa problemas sociales. Vamos a la escala de gravedad grave. Dominio conceptual. Las habilidades conceptuales están reducidas. El individuo tiene generalmente poca comprensión del lenguaje escrito, lenguaje escrito, o de los conceptos que implican números, cantidades, tiempo y dinero. Los cuidadores proporcionan un grado notable de ayuda para la resolución de problemas durante toda la vida. Dominio social. El lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto a vocabulario y gramática. El habla puede consistir en palabras o frases sueltas y se puede complementar con medios potenciadores. El habla y la comunicación se centran en el aquí y ahora, dentro de los acontecimientos cotidianos. El lenguaje se utiliza para la comunicación social más que para la explicación. Los individuos comprenden el habla sencilla y la comunicación gestual. Las relaciones con los miembros de la familia y con otros parientes son fuente de placer y de ayuda. Entonces, a nivel social, el lenguaje hablado está bastante limitado en cuanto a vocabulario y gramática. El habla puede consistir en palabras o frases sueltas y se pueden complementar con medios potenciadores. El habla y la comunicación se centran en el aquí y ahora, dentro de los acontecimientos cotidianos. El lenguaje se utiliza para la comunicación social más que para la explicación. Los individuos comprenden el habla sencilla y la comunicación conceptual. Las relaciones con los miembros de la familia y con otros parientes son fuentes de placer y de ayuda. Dominio práctico. El individuo necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, como comer, vestirse, bañarse y realizar las funciones excretoras. El individuo necesita supervisión constante. El individuo no puede tomar decisiones responsables sobre el bienestar propio o de otras personas. En la vida adulta, la participación en tareas domésticas, de ocio, de trabajo necesita apoyo y ayuda constante. La adquisición de habilidades en todos los dominios implica aprendizaje a largo plazo y con ayuda constante. En una minoría importante existen comportamientos inadaptados, incluido las autolesiones. Escala de gravedad profunda. Dominio conceptual. Las habilidades conceptuales se refieren generalmente al mundo físico más que al proceso simbólico. El individuo puede utilizar objetos específicos para el cuidado de sí mismo, el trabajo y el ocio. Se pueden haber adquirido algunas habilidades visoespaciales como la concordancia y la clasificación basada en la característica física. Sin embargo, la existencia concurrente de alteraciones motoras y sensitivas puede impedir el uso funcional de los objetos.
A nivel social, el individuo tiene una comprensión muy limitada de la comunicación simbólica en el habla y los gestos. El individuo puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos. El individuo expresa su propio deseo y sus emociones principalmente mediante la comunicación no verbal y no simbólica. El individuo disfruta de las relaciones con miembros bien conocidos de la familia, con los cuidadores y con otros parientes, e inicia y responde a las interacciones sociales mediante señales gestuales y emocionales. La existencia concurrente de alteraciones sensoriales y físicas puede impedir mucho las actividades sociales. A nivel práctico, el individuo depende de otros para todos los aspectos del cuidado físico, diario, la salud y la seguridad, aunque también puede participar en algunas de estas actividades. Los individuos sin alteraciones físicas graves pueden ayudar en algunas de las tareas de la vida cotidiana en el hogar, como llevar los platos a la mesa. Las acciones sencillas como objetos pueden ser la base de la participación en algunas actividades ocasionales con un alto nivel de ayuda continua. Las actividades recreativas pueden implicar, por ejemplo, disfrutar escuchando música, viendo películas, saliendo a pasear o participando en actividades acuáticas, todo ello con la ayuda de otros. La existencia concurrente de alteraciones físicas y sensoriales es un impedimento frecuente para la participación. La existencia concurrente de alteraciones físicas y sensoriales es un impedimento frecuente para la participación más allá de la mera observación. En las actividades domésticas, recreativas y vocacionales, en una minoría importante existen comportamientos inadaptados. Bueno, características diagnósticas. Vamos a las características diagnósticas de los trastornos del neurodesarrollo. Las características diagnósticas. Las características principales de la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, son las deficiencias de las capacidades mentales generales. Criterio A. Las que afectan el funcionamiento adaptativo cotidiano en comparación con los sujetos de igual edad, género y nivel sociocultural. Criterio B. El inicio se inicia durante el periodo del desarrollo. C. El diagnóstico de discapacidad intelectual se basa tanto en la evaluación clínica como en las pruebas estandarizadas de las funciones intelectuales y adaptativas. El criterio A se refiere a las funciones intelectuales que implican el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje, a partir de la instrucción y la experiencia, y la comprensión práctica. Los componentes críticos incluyen la comprensión verbal, la memoria de trabajo, el razonamiento perceptivo, el razonamiento cuantitativo, el pensamiento abstracto y la eficacia cognitiva. El funcionamiento intelectual de forma habitual se mide con pruebas de inteligencia administradas individualmente que son psicométricamente válidas, completas y apropiadas cultural y psicométrica y de dos desviaciones estándar o más por debajo de la media poblacional, incluido un margen para errores en la medición, generalmente más o menos 5 puntos. En las pruebas con una desviación estándar de 15 y una media de 100, esto supone una puntuación 65 a 70, 70 más o menos 5. Son necesarias la experiencia y valoración clínica para interpretar los resultados de las pruebas y para evaluar el rendimiento intelectual. Entre los factores que pueden afectar las puntuaciones de las pruebas incluyen los efectos en la práctica del efecto feeling, es decir, las puntuaciones exageradamente altas debido a normas desafiantes. Bueno, esto de coeficiente intelectual dejamos acá. Prevalencia. A ver, la discapacidad, características asociadas que apoyan el diagnóstico.
La discapacidad intelectual es una afección heterogénea con múltiples causas. Se puede asociar a dificultades para el juicio social, la evaluación de riesgo, la autogestión del comportamiento, las emociones o las relaciones interpersonales y las motivaciones en los entornos de la escuela o del trabajo. La falta de habilidad para la comunicación puede predisponer a comportamientos disruptivos y agresivos. La credulidad muchas veces es un rasgo que incluye ser ingenuo en las situaciones sociales y la tendencia a ser fácilmente arrastrado por otros. La credulidad y la falta de conciencia de los riesgos pueden producir la explotación y es posible victimización por terceros, el fraude, la explicación accidental en delitos, la implicación accidental en delitos, las confesiones falsas y el riesgo de maltrato físico y sexual. Estas características asociadas pueden ser importantes en los casos penales, incluidas las audiencias judiciales para evaluar la discapacidad intelectual de un acusado con el fin de determinar si se puede aplicar la pena de muerte. Los individuos diagnosticados de discapacidad intelectual con trastornos mentales concurrentes tienen riesgo de suicidio. Los individuos diagnosticados de discapacidad intelectual con trastornos mentales concurrentes tienen riesgo de suicidio. Piensan acerca del suicidio, realizan intentos de suicidio y pueden morir como resultado de ello. Por lo tanto, la valoración de los pensamientos suicidas es esencial en el proceso de evaluación. Debido a la falta de conciencia del riesgo y del peligro, el porcentaje de lesiones accidentales puede ser elevado. La prevalencia. La discapacidad intelectual tiene una prevalencia global en la población general de aproximadamente el 1% y las tasas varían según la edad. La prevalencia de discapacidad intelectual grave es aproximadamente del 6%. Desarrollo y curso. El inicio de la discapacidad intelectual se produce durante el periodo del desarrollo. La edad y los rasgos característicos al inicio dependen de la etiología y de la gravedad de la disfunción cerebral. Los hitos motores del lenguaje y sociales retrasados pueden identificarse en los primeros años de vida en los casos de discapacidad intelectual más grave. Los hitos motores y del lenguaje social retrasado puede identificarse en los primeros años de vida en los casos de discapacidad intelectual más grave, mientras que los niveles leves pueden no ser identificados hasta edad escolar. Cuando la dificultad para el aprendizaje académico empieza a ser evidente, los antecedentes o la presentación actual deben cumplir todos los criterios, incluido el criterio C. Algunos niños menores de 5 años, cuya presentación finalmente cumplirá los criterios de discapacidad intelectual, tienen deficiencias que cumplen los criterios de retraso general del desarrollo. Cuando la discapacidad intelectual se asocia a un síndrome genético, puede haber un aspecto físico característico como el síndrome de Down. Algunos síndromes tienen un fenotípico conductual, lo que hace referencia a comportamientos específicos que son característicos de un trastorno genético particular. En las formas adquiridas, el inicio puede ser abrupto después de una enfermedad como una meningitis o una encefalitis o un traumatismo craneal. Este se produce durante el periodo de desarrollo. Cuando la discapacidad intelectual se produce después de una pérdida de las habilidades cognitivas previamente adquiridas, como lesiones cerebrales traumáticas graves, se puede realizar los diagnósticos de discapacidad intelectual y de trastorno neurocognitivo. Aunque en general la discapacidad intelectual no es progresiva, en algunos trastornos genéticos, por ejemplo el síndrome de Rett, hay periodos de empeoramiento y seguidos de estabilización, y en otro, el síndrome de San Filipo, se produce un empeoramiento progresivo de la función intelectual. Después de la primera infancia, el trastorno generalmente es para toda la vida, aunque los niveles de gravedad pueden cambiar con el tiempo. El curso puede verse influido por las afecciones médicas y genéticas y por la presencia de cuadros concurrentes, deficiencias auditivas, visuales o epilepsia. Las intervenciones tempranas y continuadas pueden mejorar el funcionamiento adaptativo durante toda la infancia y la edad adulta.
Las intervenciones tempranas y continuadas pueden mejorar el funcionamiento adaptativo durante toda la infancia y la edad adulta. En algunos casos, estas pueden llevar a una mejoría significativa del funcionamiento intelectual, tanto que el diagnóstico de discapacidad intelectual podría dejar de ser aplicable. Así pues, la práctica común, cuando se evalúan los bebés y los niños pequeños, es posponer el diagnóstico de discapacidad intelectual hasta después de que se haya realizado una intervención apropiada. En los niños mayores y en los adultos, el grado de apoyo prestado puede permitir la participación completa en todas las actividades cotidianas y una mejor función adaptativa. Las evaluaciones diagnósticas deben determinar si las habilidades adaptativas mejoradas son el resultado de una nueva adquisición de habilidades sociales y generalizadas, si son de habilidades estables y generalizadas. En tal caso, el diagnóstico de discapacidad intelectual puede dejar de ser apropiado, o si la mejora está supeditada a la presencia de apoyos e intervenciones de forma continuada. En tal caso, el diagnóstico de discapacidad intelectual aún puede ser apropiado. Factores de riesgo. Genéticos y fisiológicos. Las etiologías prenatales incluyen síndrome genético, variaciones en la secuencia, el número de copia de uno o más genes, trastornos cromosómicos, errores innatos del metabolismo, malformación cerebral, enfermedad materna, incluida la patología de la placenta, e influencias ambientales, alcohol, drogas, tóxicos y teratógenos. Las causas perinatales incluyen la variedad de acontecimientos relacionados con el preparto y el parto que conducen a la encefalopatía neonatal. Las causas postnatales incluyen el daño hipóxico, isquémico, el daño cerebral traumático, las infecciones y los trastornos desmielinizantes, los trastornos convulsivos, por ejemplo espasmo infantil, la privación social grave y crónica, el síndrome tóxico metabólico e intoxicación, por ejemplo plomo y mercurio. Aspecto diagnóstico relacionado con la cultura. La discapacidad intelectual ocurre en todas las razas y culturas. Son necesarias la sensibilidad cultural y el conocimiento durante la evaluación, y se deben tener en cuenta los antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos del individuo, la experiencia vivida y el funcionamiento adaptativo dentro de su comunidad y el ambiente cultural. Aspecto diagnóstico relacionado con el género. En general, los varones tienen más posibilidad que las mujeres de ser diagnosticados de forma de discapacidad intelectual leve. La proporción es de 1,6 a 1 y graves, el promedio de la proporción varón-mujer es de 1,2 a 1. Sin embargo, la proporción entre los sexos varía mucho en los estudios publicados. Los factores genéticos vinculados con el sexo y con la vulnerabilidad del sexo masculino a los problemas cerebrales pueden explicar algunas de las diferencias de género. Marcadores diagnósticos. Su evaluación exhaustiva incluirá una evaluación de la capacidad intelectual y del funcionamiento adaptativo, la identificación de etiologías genéticas y no genéticas, la evaluación de las afecciones médicas asociadas, parálisis cerebral, trastorno convulsivo, y la evaluación de los trastornos mentales, emocionales y conductuales concurrentes. En los componentes de la evaluación se pueden incluir los antecedentes médicos, básicos, prenatales y perinatales, el árbol genealógico de 3 generaciones, la exploración física, la evaluación genética, análisis del cariotipo o de micromatrices cromosómicas y pruebas para síndromes genéticos específicos, un cribado metabólico y una evaluación con técnicas de neuroimagen. Entonces, los marcadores diagnósticos, evaluación exhaustiva incluiría una evaluación de la capacidad intelectual y del funcionamiento adaptativo, la identificación de las etiologías genéticas y no genéticas, la evaluación de las afecciones médicas asociadas, parálisis cerebral y trastorno convulsivo, y la evaluación de los trastornos mentales asociados y conductuales concurrentes. En los componentes de la evaluación se pueden incluir los antecedentes médicos básicos prenatales y perinatales, un árbol genealógico de 3 generaciones, la exploración física, la evaluación genética,
por ejemplo un análisis del cariotipo o de micromatrices cromosómicas y pruebas para síndromes genéticos específicos, un cribado metabólico y una evaluación con técnicas de neuroimagen. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico de discapacidad intelectual se debería hacer siempre que los criterios A, B y C se cumplan. No se debería asumir un diagnóstico de discapacidad intelectual por el hecho de que haya una particular afección genética o médica. Un síndrome genético vinculado a una discapacidad intelectual se debería registrar como un diagnóstico concurrente con la discapacidad intelectual. También se la diferencia de los trastornos neurocognitivos mayores y leves. La discapacidad intelectual se clasifica como un trastorno del neurodesarrollo y es distinta a los trastornos neurocognitivos, que se caracteriza por una pérdida del funcionamiento cognitivo. El trastorno neurocognitivo mayor puede ser concurrente con la discapacidad intelectual, por ejemplo, un individuo con síndrome de Down que desarrolla una enfermedad de Alzheimer o un individuo con discapacidad intelectual que pierde más capacidad cognitiva después de una lesión cerebral. En tales casos se puede realizar los diagnósticos de discapacidad intelectual y en comorbilidad con trastorno neurocognitivo. Los trastornos de la comunicación y el trastorno específico del aprendizaje. Estos trastornos del neurodesarrollo son específicos de los dominios de la comunicación y del aprendizaje y no muestran deficiencia del comportamiento intelectual y adaptativo, con los trastornos de la comunicación y trastornos del aprendizaje. Estos trastornos del neurodesarrollo son específicos de los dominios de la comunicación y del aprendizaje y no muestran deficiencia del comportamiento intelectual y adaptativo. Pueden concurrir con la capacidad intelectual. Se realizan los dos diagnósticos si se cumplen todos los criterios para la discapacidad intelectual y para un trastorno de la comunicación o un trastorno específico del aprendizaje. Otro diagnóstico diferencial, trastorno del espectro autista. La discapacidad intelectual es frecuente entre los individuos con trastorno del espectro autista. La evaluación de la discapacidad intelectual se puede complicar por las deficiencias sociales, comunicativas y conductuales inherentes al trastorno del espectro autista, que pueden interferir en la comprensión y el seguimiento de los procedimientos de la prueba. Es esencial la evaluación apropiada del funcionamiento intelectual en el trastorno del espectro autista, así como la reevaluación durante el periodo del desarrollo, ya que las puntuaciones del coeficiente intelectual en el trastorno del espectro autista pueden ser inestables, particularmente en la primera infancia. La comorbilidad. En la discapacidad intelectual son frecuentes las afecciones mentales del neurodesarrollo, médicas y físicas, produciéndose algunas afecciones, trastornos mentales, parálisis cerebral y epilepsia, con frecuencia 3 a 4 veces mayores que la de la población general. Trastornos mentales, parálisis cerebral y epilepsia, 3 a 4 veces mayores que la de la población general. El pronóstico y el resultado de los diagnósticos concurrentes puede verse influido por la presencia de la discapacidad intelectual. Los procedimientos de evaluación pueden requerir modificaciones a causa de los trastornos asociados, como los trastornos de la comunicación, el trastorno del espectro autista, los trastornos motores y sensoriales y otros trastornos. Los informantes que conocen al paciente son esenciales para identificar síntomas como irritabilidad, disregulación del ánimo, la hostilidad, los problemas alimentarios y los problemas del sueño, y también para evaluar el funcionamiento adaptativo de los distintos entornos de la comunidad. Los trastornos mentales y del neurodesarrollo concurrente con mayor frecuencia son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los trastornos mentales y del neurodesarrollo concurrente con mayor frecuencia son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos depresivos y bipolar, los trastornos de ansiedad, el trastorno del espectro autista, el trastorno de movimiento estereotipado,
con o sin comportamiento autolesivo, los trastornos por el control de los impulsos, el trastorno neurocognitivo mayor. El trastorno de depresión mayor puede producirse en todo el espectro de gravedad de la discapacidad intelectual. El comportamiento autolesivo requiere atención diagnóstica rápida y puede justificar un diagnóstico independiente del trastorno de movimiento estereotipado. Los individuos con discapacidad intelectual, particularmente los que tienen una discapacidad intelectual más grave, pueden también mostrar hostilidad y comportamientos disruptivos como daño a terceros o destrucción a propiedades. Los trastornos mentales y del neurodesarrollo concurrentes con mayor frecuencia son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los trastornos depresivos, el bipolar, los trastornos de ansiedad, el trastorno del espectro autista, el trastorno de movimiento estereotipado con o sin comportamiento autolesivo, el trastorno de control de los impulsos y el trastorno cognitivo mayor, neurocognitivo mayor. El trastorno depresivo mayor puede producirse en todo el espectro de gravedad de la discapacidad intelectual. El comportamiento autolesivo requiere atención diagnóstica rápida. Bueno, ahí terminó el capítulo de trastornos de discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo intelectual. Trastorno de discapacidad intelectual y trastorno del desarrollo intelectual.